El Consejo Nacional Electoral publicó este miércoles el tarjetón electoral que se utilizará en la elección presidencial del 28 de julio. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros como invitado a Luis Lander. Él es director del Observatorio Electoral Venezolano. Luis, buenos días, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Bueno, muy buenos días a todos los que están viendo el programa y por supuesto muchas gracias por la invitación a participar acá. Luis, tenemos este ya tarjetón electoral definido en Venezuela. Vemos que aparece 13 veces Nicolás Maduro versus 3 casillas que tiene el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia. ¿Esto daría ventaja al candidato del oficialismo o no tiene incidencia? Bueno, por supuesto que mientras más tarjetas tenga un candidato, para los electores será mucho más fácil conseguir si tienen intención de votar por él. Digamos, ahí hay desde eso que mencionaste, de 13 casillas posibles para votar por el presidente Maduro, hasta algunos candidatos que tienen solamente una casilla. Entonces, obviamente, si alguien estuviese interesado en votar por alguno de esos candidatos que tienen una sola casilla, les va a resultar un poco más difícil ubicarla. Pero aquí lo que creo que lo que hay que hacer es hincapié a todos los que estén oyendo esto, es que ese es un documento público, es de fácil acceso, está en la página del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, pero también seguramente estará en muchas otras partes, y que antes del 28 de julio, y para eso hay tiempo. Este es un proceso electoral que se ha hecho con un cronograma muy apretado, pero para esto habrá tiempo de aquí al 28 de julio para que todos los electores puedan verificar y revisar el tarjetón y decidir entonces por cuál de las casillas va a votar. Y entonces el día de la elección puede ir directamente a lo que ya había decidido, para expresar su sufragio, ¿no? Su interés de voto. Sí, claro, que se vaya familiarizando ya con el tarjetón. Sí. Este tarjetón que estamos viendo, ¿es definitivo o se pueden hacer cambios antes del proceso electoral? No, ya sobre este tarjetón no se pueden hacer cambios. Eh, Como seguramente muchos sabrán, hasta bueno, hasta fines del mes pasado, no recuerdo exactamente la fecha, era posible hacer cambios en que los partidos cambiaran su candidato, cambiaran su postulado, y ese cambio quedaría reflejado en el tarjetón. Eso ocurrió con algunos partidos. Claramente, por ejemplo, el MPB y Un Nuevo Tiempo decidieron apoyar a González Urrutia, y eso queda reflejado, eso está en el tarjetón. Si lo pueden ver allí, efectivamente, eso en las tarjetas de esos dos partidos aparece el rostro de González Urrutia. Pero a partir de ahora, a partir del momento en que se hace público este tarjetón, como ya está definitivamente diseñado, ya cualquier cambio que se haga, que es posible todavía hacer cambio de postulaciones hasta el 18 de julio, o sea, 10 días antes de las elecciones, esos nuevos cambios no quedarían reflejados en el tarjetón. Y tendría entonces que, bueno, que los partidos que tomen esta decisión de cambiar su candidato, hacer un esfuerzo por darle a conocer a sus electores que si votan por su tarjeta que tiene la cara de Pedro Pérez, no va a ser Pedro Pérez a quien se le sumen los votos, sino va a ser, qué sé yo, a Juan González. Entonces, ya en el tarjetón, este es el definitivo. Repito, no significa que no puede haber cambio en las postulaciones, pero los cambios que se hagan a partir de ahora hasta el 18 de julio no van a quedar reflejadas en el tarjetón. Y por supuesto, eso para los partidos que decidan hacer esos cambios, se les pone un poco más cuesta arriba, ¿no? Sí, claro. Según su experiencia, ¿hay alguna observación que hacerle a este tarjetón electoral? Mira, aquí, claro, en algunas partes se puede hacer una elección donde lo que se exprese en el tarjetón sean los candidatos. Y para tener igualdad de condiciones, es decir, que cada candidato tenga una casilla del tarjetón y no más de una. Pero en el sistema electoral venezolano, y eso no es de ahora, eso es viejo, lo que se da es preeminencia a los partidos.
Entonces los partidos, cada partido que tenga derecho a postular candidato va a aparecer en el tarjetón. Y por supuesto, esto significa, como de hecho ocurre en esta oportunidad, que varios partidos apoyan un mismo candidato y entonces las tarjetas de esos varios partidos aparecen con el mismo rostro eh, en su tarjeta. Bien mencionaste, en la primera fila completa está seleccionada por el candidato a la reelección, el presidente Maduro. ¿Es amigable el tarjetón? ¿Es fácil de reconocer para las personas que ya han votado en procesos presidenciales anteriores? Eh, supongo que sí, o sea, digamos, el tarjetón no resulta más complicado que el hecho de que aparezcan 38 rostros en ese tarjetón. Digo 38 porque son 40 casillas, pero hay dos casillas vacías. Son 38 rostros, algunos, como ya mencionamos, están repetidos y para el elector debería resultar razonablemente fácil. De todas maneras, repito lo que dije antes. Este es un documento público. Como documento público es relativamente fácil tener acceso a él y que de aquí a la fecha de las elecciones efectivamente los electores puedan revisarlo para tener certeza cómo van a hacer su votación el día 28 de julio. Además de eso, en la medida que nos vayamos acercando a la fecha de la elección, el Consejo Nacional Electoral, como siempre ha hecho, y eso está señalado en el cronograma, se harán simulacros poniendo en lugares públicos la, eh, modelos de máquina de votación similares a las que se van a usar el día de las elecciones para que los electores puedan efectivamente familiarizarse con el instrumento, con la máquina de votación, con el tarjetón y puedan entonces de alguna manera ejercitarse para que el día de las elecciones pueda votar con seguridad. Sí, estamos ahora en cuenta regresiva, creo que estamos cerca de 80 días para la elección presidencial. ¿Qué sigue en el cronograma electoral? Bueno, ahorita se están haciendo auditorías al sistema electoral, que eso siempre es un mecanismo que procura generar confianza en en los distintos partidos participantes del proceso, entre los distintos actores, para que vean que efectivamente, para verificar si efectivamente el sistema automatizado de votación funciona como debería. Y eso, por supuesto, los resultados de esa auditoría, si son satisfactorias, deberían ser por los mismos actores políticos difundidos en general a los votantes para que tengan confianza en que el sistema electoral va a funcionar adecuadamente. Y por supuesto, en el caso de que en esa auditoría se detecten algunas irregularidades, dos cosas, que esas irregularidades puedan ser denunciadas y que se pueda exigir que efectivamente sean solventadas, sean reparadas. En general, esta auditoría, y esperemos que en esta oportunidad ocurra lo mismo, dan buenos resultados. O sea, expresan que el sistema automatizado electoral venezolano, esto no es casual que ponga énfasis en sistema automatizado venezolano, porque esa es una parte del sistema electoral, no es todo, es una parte, es la parte de, bueno, de la máquina, de cómo se cuentan los votos, cómo se transmiten, ese proceso, que ese proceso en el sistema automatizado de votación ha demostrado, aún en condiciones complicadas, como las elecciones de 2021 en el caso de la gobernación del estado de Barinas, que funciona bien y que permite efectivamente resolver situaciones álgidas como eso. Repito, la gobernación del estado de Barinas que terminó con unos resultados muy estrechos y había dudas. Bueno, el sistema automatizado de votación sirvió para despejar esas dudas y que efectivamente terminara siendo un proceso eh, reconocido, cuyos resultados fueron reconocidos por todos. Gracias por la aclaratoria porque he visto muchas personas proponiendo volver al sistema manual para tratar de No, garantizar una mayor transparencia en el proceso. no. Si el elector puede efectivamente, como está diseñado el sistema, lograr que vote él de manera privada, es decir, que cuando vote no tenga gente alrededor viendo cómo está votando, que vote efectivamente, eh, que garantice que el acto de su voto sea un acto secreto, privado, que nadie lo vea, puede tener la certeza
de que ese sistema, de que el sistema electoral, la máquina, cómo cuenta los votos, cómo los transmite y cómo se totaliza, luego al final se hace seguro y que eso va a permitir que efectivamente el proceso obtenga los resultados legítimos y exprese efectivamente la voluntad del sufragio de la gente. Cosa distinta es que se cometen irregularidades a lo largo del proceso. Digamos, por ejemplo, en algunas oportunidades, no exageremos, en algunas oportunidades ha ocurrido que en algunas mesas se producen excesivos votos acompañados. Es decir, que el elector, de alguna manera voluntariamente o de alguna manera presionado por quien sea, Ujú. no puede efectivamente ejercer su voto de manera privada. Y entonces en ese momento allí podría efectivamente inducir este personaje que está acompañando al elector, inducirlo a votar de una determinada manera. Pero eso el elector debe ser muy firme y categórico en su condición de ciudadano libre, y en su condición de ciudadano libre el voto es secreto, y como voto secreto, si no lo requiere, porque eso está estipulado en la legislación, que alguna persona que tenga dificultades para ejercer su voto puede solicitar que una persona de su confianza lo acompañe a a ejercer el voto, pero si no es así, el elector tiene absoluto derecho y debe reclamar que efectivamente así sea, que pueda votar de manera privada y que nadie lo esté viendo cuando esté votando, y eso le garantizaría que el voto efectivamente es secreto y se va a contar adecuadamente en la totalización definitiva de los resultados del 28 de julio. Que no necesariamente debe ser un adulto mayor, ¿correcto? No, digamos, cualquier sea la situación que por alguna razón un ciudadano se sienta, digamos, eh, no se sienta confianza suficiente de sí mismo como para por poder, por la razón que sea, puede ser por supuesto por razones de edad, pero puede ser también, qué sé yo, votantes invidentes, votantes que tengan problemas de motricidad en las extremidades, digamos, la razón que sea que haga que el ciudadano no se sienta confiado en poder él personalmente ejercer el derecho. Entonces, pero bueno, una persona que lo acompañe, pero que sea una persona designada por él y de su confianza. Y esa persona que un elector decide que lo acompañe, esa persona debe quedar registrado como un ciudadano que acompañó a otro, porque la condición de acompañante no está permitida más que eso una vez. Que un ciudadano pueda acompañar a otro, eso debe ser una sola vez y no debe repetirse la misma persona acompañando a electores distintos. O sea, la ley establece que la persona puede decidir no tener esa asistencia, es decir, para no estar allí acompañado de pronto bajo coacción. Sí, por supuesto, por supuesto. El ciudadano tiene debería tener la absoluta garantía de que él puede ejercer su voto de manera secreta. Perfecto. Quisiera saber qué tipo de errores se pueden detectar en este proceso de auditorías. Bueno, en general, digamos, todos los sistemas automatizados de lo que sea son un cúmulo de programas, de algoritmos que en definitiva hacen que funcione el sistema de manera adecuada. Aquí en estas auditorías lo que se hace es efectivamente tratar de garantizar eso, que no sea posible, por ejemplo, identificar al elector con el voto. O sea, un elector vota, pasa por la máquina de identificación con su huella digital, eso queda registrado, que ese voto, que ese elector ya pasó por allí, y luego el elector vota. Bueno, una de las cosas que hace el sistema automatizado de votación es mediante repito, algoritmo de funcionamiento de las máquinas, desvincular plenamente el momento en que el elector pone su huella digital con el voto que emite, que no sea posible establecer ese contacto, de que pueda decir, si se sigue una secuencia, se puede ver cuál es la secuencia de la cédula y cuál es la secuencia de los votos. Bueno, eso no es posible. Eso no es posible porque el sistema está diseñado precisamente para que eso no ocurra. Y entonces, bueno, eso se revisa en las auditorías si eso está funcionando efectivamente bien.
Hay, por ejemplo, el hecho de que si el elector cuando se identifica en la máquina biométrica que le lee la huella digital, digamos, hay algunas personas que por su oficio, por su edad, por la razón que sea, la huella se deteriora, la huella no es fácilmente Sí, legible. Y si la huella no es fácilmente legible, la máquina puede ser que no la reconozca, pero eso no puede ser razón suficiente para que el elector no vote porque bueno, porque es un derecho que no se le puede impedir por esa razón. Pero entonces, bueno, hay mecanismos que permiten que efectivamente, aunque la huella no lo reconozca, el elector vote, pero que no pueda de ninguna manera que eso signifique que ese elector pueda, por ejemplo, volver a votar, porque queda claramente registrado que ya votó y además si no hay acuerdo, si no hay coincidencia entre la huella y la base de datos de las huellas digitales. Entonces, bueno, se vuelve a grabar las huellas digitales para que en otra ocasión la base de datos sea de mejor calidad. Digamos, hay una cantidad de sí, sí. procesos que tienen que ver para que el sistema sea seguro, ¿no? Y eso es lo Claro, que se claro. revisa en la auditoría. Que es al final lo que la gente quiere, pues la garantía de que su Sí, voto sí, va a ser así es. cuidado. Quisiera saber, si el proceso de auditoría sale todo ok, todo sale bien, ¿pudiese presentarse alguna irregularidad el día de las elecciones? Sí, hay cosas que, como dije, las máquinas son una cosa, pero las máquinas siempre están manejadas por gente. Entonces, detrás de las máquinas hay gente. Y entonces en eso de la gente, por ejemplo, si los miembros de mesa no se comportan adecuadamente, es posible que en algunas mesas se produzca como un mecanismo reiterado y irregular el voto acompañado. Que eso no tiene nada que ver con el sistema automatizado de votación, no se detecta, por supuesto, eso en las auditorías, pero efectivamente puede ocurrir que en el día de las elecciones, si se hace un uso excesivo indebido del voto acompañado, los electores no estarían allí votando efectivamente con libertad, porque estarían con ese mecanismo siendo coaccionados. Pero, pero bueno, esas son, repito, irregularidades que se producen extra sistema automatizado de votación fuera de él. Entonces son los miembros de mesa, por ejemplo, y los testigos de los distintos postulados que van a estar allí, los que deben estar ojo avisor para que irregularidades de este tipo no ocurran y efectivamente el elector vote de manera secreta y su voto se procesa como el sistema automatizado de votación garantiza que se va a hacer. Vamos a hablar un poco acerca de eso, la importancia que tienen los miembros de mesa para cuidar los votos y garantizar que no se vayan a presentar ese tipo de irregularidades y también el acompañamiento internacional. ¿Hasta dónde tiene alcance? Mm. Bueno, como, como seguramente todos saben, los miembros de mesa se seleccionan mediante un proceso digamos, como una gran rifa que se hace entre los miembros, entre los electores de una mesa, porque se hace una selección de quiénes van a ser los integrantes eh, a ser miembros de esa mesa. Bueno, desafortunadamente no, sino bueno, simplemente por razones de tiempo que dije que el cronograma es un cronograma que se ha hecho de manera apresurada por entre la fecha que se anunció y la realización de las elecciones, se hizo un periodo más corto de lo que ha debido ser. Hay cosas que todavía no están listas. Una de las cosas que todavía no está lista y que es importante que esté lista y que se conozca es lo que se llama el manual de los miembros de mesa, porque el manual de los miembros de mesa identifica, bueno, cómo debe ser efectivamente, cuántos miembros de mesa van a haber, porque bueno, porque en algunas ocasiones han sido 5 miembros, en otras ocasiones han sido 3. Siempre se procura que el número de miembros de mesa, como en cualquier cuerpo colegiado, sea un número impar, porque cuando se va a hacer una decisión debe evitarse que haya un empate y que efectivamente se pueda reducir. Si son 3, es 3-1; si son 5, es 3-2, pero siempre cuidando que no se produzca un empate. Bueno, por ese manual de miembros de mesa todavía no ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto, al no ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral, no se ha hecho público.
Anda Entiendo. rondando por ahí una versión de manual de miembros de mesa, pero que no es la versión oficial, repito, porque el Consejo Nacional Electoral todavía no la ha aprobado. Sí, ya se nos Eh, está acabando el tiempo, pero me gustaría hablar un poco acerca de la participación de los venezolanos en el exterior. Apenas 69.000 ciudadanos podrán votar en las elecciones del 28 de julio. ¿Qué incidencia pudiese tener esto en el proceso? Bueno, obviamente la incidencia que tiene eso es que una parte muy importante, un número muy grande, un número de millones de venezolanos, no, porque no son tres o cuatro, sino que son millones de venezolanos que deberían poder participar en este proceso, no van a poder hacerlo. Eh, o bien porque no están inscritos en el registro electoral, o bien porque estando inscritos en el registro electoral aquí en Venezuela, al estar residenciado ahora fuera del país, a menos que se paguen el pasaje para venir a Venezuela el día 28 de julio, cosa que por supuesto la inmensa mayoría simplemente no tiene esa capacidad, no van a poderla hacer. Además de eso, hay situaciones que hacen que en el registro electoral anterior, había un poco más de 100.000 venezolanos habilitados para votar fuera del país, pero eso se ha reducido porque hay algunos países en los cuales Venezuela tenía antes relaciones diplomáticas, ahora no las tiene, entonces no hay ni embajadas ni hay consulados, entonces eso en vez de ciento y tantos mil se redujo a 60 y tantos mil. O sea Pero que además ahora de todo se eso, define en Venezuela. claro, ahora el número de electores venezolanos licenciados en el exterior que van a poder votar no es un número suficiente para compararlo efectivamente con lo que estamos aquí en Venezuela. Entonces, por supuesto que es absolutamente crucial que todos los ciudadanos venezolanos, independientemente de la opción política que tengan, pero que hagan que este proceso sea lo más legítimo posible, y la manera de hacer que este proceso sea lo más legítimo posible, que tenga efectivamente una participación masiva de electores que lo avale, que le dé el apoyo, ¿no? Claro, gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo por esta información de interés para nuestra audiencia. Feliz fin de semana para usted. Igual para ustedes, y muchas gracias por la invitación y siempre a su orden. Muchas gracias, fue un placer. Era Luis Lander, él es director del Observatorio Electoral Venezolano.